Ahí lo... A ver, primero, te lo das, tira. Ahí va. Aún no han anunciado si tendrán un nuevo nombre, pero dos cárteles caracterizados por su violencia y capacidad de fuego anunciaron la creación de una alianza para hacer frente a otros grupos delictivos y a las Fuerzas Armadas. En las últimas horas, para tratar de demostrar su fuerza, salieron a las calles a hacer narcobloqueos, quemar vehículos y atacar una comandancia. Sin embargo, han advertido estar dispuestos a atacar a la Policía del Estado, a la Guardia Nacional y al Ejército mismo. Este hecho involucra traiciones, reacomodos y levantamientos armados y se ha convertido en la segunda crisis de la delincuencia organizada asentada en México, pues se suma a los reacomodos al interior del cártel de Sinaloa tras las detenciones de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López, con la diferencia de que aquí no hablaremos del cártel de Sinaloa, sino de sus rivales y de otros grupos delictivos, como el cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, los Viagras, los Caballeros Templarios y los Blancos de Troya. Por la complejidad de este tema, comenzaré contándote lo que ha ocurrido hace unas horas y poco a poco iré contextualizando hasta hablar de los grupos involucrados, las traiciones y las nuevas alianzas. Este martes 27 de agosto en la región de Tierra Caliente de Michoacán fue reportada una serie de hechos violentos que incluyeron narcobloqueos, quema de vehículos y el ataque a una comandancia municipal. De acuerdo con los primeros reportes, en Santa Ana, Amatlán y en el crucero conocido como el 25, así como en la carretera hacia Simanca, fueron incendiados varios vehículos de manera coordinada, lo cual paralizó el tránsito vehicular de la región, en tanto que en la carretera Buenavista-Peribán, a la altura de la comunidad de El Limón de la Luna, fue reportado un enfrentamiento entre dos grupos armados. Además, en la carretera Apatzingán-Tepalcatepec se reportó la quema de vehículos, incluyendo un camión del transporte público cerca del puente El Balneario de las Delicias. ¿Ya no te dieron más agua? Néstor, salte. Está muy... ¿Y traías pasajes? Ah, es que te traían amenazada. ¿No tienes de los pipas, de las pipas? Estos hechos violentos no solo provocaron temor entre la población, sino que también impidió la libre movilización de autoridades para la atención de todas las emergencias. De hecho, no fue solo eso lo que ocurrió. También en las últimas horas fue atacada con explosivos lanzados desde drones la comandancia del municipio de Buenavista, Tomatlán. El video que verás a continuación narra precisamente uno de estos ataques. Ahí era, güey. Ahí viene. A ver, primero, te lo das, tira. Ahí va. Vamos con el otro. En respuesta a esta ola de violencia, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán anunció el despliegue de fuerzas federales y estatales en la región de Tierra Caliente. La dependencia difundió estas imágenes para tratar de mostrar que volvió la paz en la zona con el operativo integrado por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Sin embargo, esa paz es temporal, pues lo que ocurre en la entidad es mucho más profundo. La situación en Tierra Caliente es parte de un conflicto más amplio que ha afectado a Michoacán en los últimos años. Por varios años, cárteles han tratado de controlar la región a la par que han aparecido grupos de autodefensas para defenderla. Sin embargo, también con el paso del tiempo, esos autodefensas o policías comunitarios se aliaron con otros cárteles, de tal forma que la zona se ha convertido en un lugar de guerra para los diversos grupos delictivos. En las últimas horas, autoridades han revelado que los hechos violentos recientes obedecen a la conformación de una nueva alianza entre dos grupos delictivos, el cártel Jalisco Nueva Generación y los Viagras. Han informado también que los narcobloqueos son para frenar el avance de las Fuerzas Armadas al lugar en disputa.
La alianza entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los Viagras involucra prácticamente una traición. Hace un par de días en redes sociales apareció un comunicado supuestamente emitido por Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo o El Coruco, líder del cártel de los Viagras. Allí se reveló una alianza entre su organización y el cártel Jalisco Nueva Generación con el objetivo de combatir al cártel de Tepalcatepec, liderado por Juan José Farías Álvarez, conocido como el Abuelo Farías, y a los Caballeros Templarios en el estado de Michoacán. Ese comunicado acusa también al comandante de la 43 Zona Militar de Apatzingán, Enrique Covarrubias, de tener vínculos con el Abuelo Farías. Sin embargo, para que los Viagras se alíen con el cártel Jalisco Nueva Generación, primero debieron romper alianza con Cárteles Unidos, que agrupa varias células delictivas, como a los Caballeros Templarios y a los Blancos de Troya. El principal objetivo de Cárteles Unidos es precisamente frenar la expansión del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, por lo que la salida de los Viagras significó dejar de ser rivales con el cártel del Jalisco para convertirse en sus aliados. Las rivalidades han quedado asentadas en varias ocasiones en videos difundidos por presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, lanzando amenazas contra Cárteles Unidos, como este, difundido en abril de este año anunciando la incursión al municipio de Los Reyes, Michoacán. Buenas tardes, pueblo de Los Reyes y sus alrededores. Somos Grupo Delta del cártel Jalisco Nueva Generación, del señor Mencho y señor 3. Ya estamos dentro de la zona. Teniendo clara la ruptura al interior de Cárteles Unidos y la nueva alianza de cárteles, es posible comprender mejor los disturbios de las últimas horas. El diario La Jornada ha aportado más datos al respecto. Aseguró que los Viagras fueron quienes bloquearon la carretera Apatzingán-Tepalcatepec a la altura del poblado Santa Ana Amatlán. Allí los delincuentes incendiaron al menos 2 vehículos. Sin embargo, el diario asegura que los hechos violentos comenzaron la noche anterior, cuando fueron reportados enfrentamientos entre los Viagras y una célula delictiva en Los Reyes, sin reporte de muertos ni heridos. También ha registrado hechos violentos en los poblados de Copetiro, El Limón, El Caracol y Pueblo Viejo, todos ellos ubicados dentro del municipio de Buenavista. Afirma también que ante las amenazas de nuevos enfrentamientos en Santa Ana Amatlán, a unos 15 kilómetros de Buenavista Tomatlán, los comercios de Buenavista comenzaron a cerrar sus puertas a partir del mediodía. Afirma que la decisión de cerrar fue tomada como medida preventiva ante el temor de que la violencia se extienda hacia sus localidades. Pasado el mediodía, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional arribaron a la zona y desplegaron operativos de seguridad para intentar controlar la situación. Las fuerzas federales también realizaron sobrevuelos en Buenavista Tomatlán y sus alrededores con el objetivo de disuadir a los grupos criminales y restaurar el orden en la zona. Por ahora, en la región todo luce en paz, de acuerdo con reportes de las autoridades, pero se trata de una paz relativa, pues significa que ya no hay narcobloqueos ni enfrentamientos en estos momentos. Pero lo cierto es que la situación en Tierra Caliente de Michoacán ha adquirido un nuevo grado de violencia con la ruptura de los Viagras para apoyar al cártel Jalisco Nueva Generación en su intento por tomar el control de la región, a donde ha querido entrar desde hace varios años.